Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. La geometría es el arte de pensar bien y dibujar mal. Esto lo dijo Jules-Henri Poincaré. Pienso, luego existo. Qué frase más bonita, ¿eh? Ni Aristóteles, ni Gauss, ni Paulo Coelho, ni Mr. Wonderful, ni mi madre, ni siquiera nadie ha expresado algo más complejo con tan poco. Desde solo sé que no sé nada, que dijo Sócrates, solo sé que no sé nado, que dijo Piedrahíta viendo el Senado un día, o solo sé que no sé nadar, que dije yo con 3 años, pues esta frase, la de pienso luego existo, es la evolución de un pensamiento dogmático, que era el anterior a Descartes, hacia algo más escéptico, algo que generaría conocimiento crítico. Descartes, con él empezó todo, no con Kevin Roldán sí, pero con Descartes sí. El método, la geometría pintada con ecuaciones, el propio Renacimiento. Ay, qué importante es en estos tiempos, tan dogmáticos por cierto, ser pensadores y dudar de todo. Siempre he dicho que para actuar bien hay que pensar en global y actuar en local. Pero para descubrir algo, René Descartes me enseñó algo. Empieza en el yo y deja que la razón te haga iluminar la verdad y llevarlo a algo general, global, para todos. De lo local a lo global. La ciencia, el conocimiento es de todos y para todos. Vamos a hacer un recorrido a la obra de Descartes y quién mejor que Antonio Pérez Sanz, que nos trae otra vez los latidos de historia. Le hemos cambiado la sintonía, le hemos vestido de diferente manera y nos lo cuenta Eva Cordón. El 17 de febrero del año 1600, en la plaza del Fiori de Roma, era quemado vivo, condenado por hereje por la Santa Inquisición, Giordano Bruno. Entre las ideas heréticas que le llevaron al cadalso estaban la defensa de la teoría copernicana de que la Tierra giraba alrededor del Sol y la existencia de infinitos mundos. Anticipándose varios siglos a la ciencia, afirmaba que las estrellas eran en realidad soles como el nuestro y que alrededor de ellas giraban mundos como la Tierra. Seguro que también contribuyó a su condena su denuncia de la vida licenciosa del Papa y los cardenales de la Curia romana. No era un buen principio del siglo XVII para la ciencia y para la razón. Oh, sí, domine bellissime, sí, retinaite, tutti. Ese día, nuestro protagonista, René Descartes, le falta un mes para cumplir 4 años y pasarán aún otros 4 hasta que empiece sus estudios en el recién creado colegio jesuita de La Flèche, donde por suerte empieza a relacionarse con las matemáticas. Allí adquiere una envidiable costumbre. Gracias a su salud precaria, el rector le autoriza a no levantarse antes de las 11 de la mañana. Conservará esta sana costumbre a lo largo de su vida, convirtiéndose en el mejor contraejemplo del popular dicho a quien madruga, Dios le ayuda. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. ¿Quién no ha oído esta frase? Uno de los eslóganes más populares de la historia. Su autor, René Descartes, el fundador del racionalismo filosófico y uno de los 2 padres de la geométrica analítica. Un hombre que perdió la cabeza, literalmente. Un personaje exótico y con una vida de película. No sabemos si película de humor, de terror, de aventuras o de misterio. Sus restos reposan tras un increíble periplo en la abadía de Saint-Germain-des-Prés en París, pero su cabeza o lo que queda de ella, es decir, su cráneo, no. Está a poco más de 4 kilómetros al otro lado del Sena, en la Plaza del Trocadero, en el Museo del Hombre, donde se puede contemplar como una atracción científica. La Universidad de Poitiers, en 1616, parte a Holanda y se inscribe en la Escuela Militar de Breda, dirigida por Mauricio de Orange. En 1619 se enrola en el ejército de Maximiliano de Baviera. Acuartelado en Ulm la noche del 10 de noviembre de 1619, hace justo 400 años y una semana, su inveterada costumbre de permanecer tantas horas en la cama le permitirán disfrutar de 3 sueños que le mostrarán la llave para descifrar los fundamentos de la ciencia.
Dejará el ejército de Baviera un año y medio más tarde, después de haber entrado triunfador en Praga. Europa sufre la guerra de los 30 años y para un gentilhombre soldado de fortuna como Descartes, las ocasiones laborales abundan. Así, en 1621 se enrolará con el ejército austriaco en su conquista de Transilvania. Como si hubiese comprado un kilométrico de tren, viajará durante 8 años por toda Europa, Bohemia, Hungría, Alemania. Tras un año en Francia, que aprovecha para vender sus propiedades y contactar con su antiguo compañero de estudios, el padre Mersenne, y huyendo de la guerra contra los hugonotes, reinicia su periplo viajero por los Países Bajos, Roma, Venecia. En Italia se enroló en el ejército del duque de Saboya, distinguiéndose tanto que el duque quiso nombrarle su lugarteniente. Por suerte para las matemáticas, Descartes rechazó la oferta. A su regreso al París del cardenal Richelieu y d'Artagnan, se dedica a la meditación y a la vida social, y aún le daría tiempo a enrolarse en el ejército de Francia y a participar en el sitio de La Rochelle. Buscando un poco de calma para dedicarse a la filosofía y la ciencia, en 1628 decide afincarse en Holanda. Allí se quedará 20 años. Fruto de este retiro es su primera gran obra, terminada en 1632, El mundo o Tratado de la Luz. Justo en el verano de ese año, el Papa Urbano VIII prohíbe los diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo de Galileo y la Inquisición iniciará el célebre proceso contra el sabio toscano. Ante estos acontecimientos, Descartes decide prudentemente posponer sine die la publicación de su libro. Solo verá la luz tras su muerte en 1664. Este libro es el anticipo de la obra que en 1637 elevará a Descartes a la cima de la filosofía y de las matemáticas, el discurso del método, acompañado por 3 apéndices, la dióptrica, los meteoros y la geometría. En el discurso, Descartes desarrolla el método para perseguir la verdad en todas las ciencias bajo la luz exclusiva de la razón. Y los 3 apéndices de la obra son 3 demostraciones palpables de la aplicación de ese método. Pero la geometría es mucho más. Según E.T. Bell, es una de las 5 grandes obras de las matemáticas de todos los tiempos. En una obra de menos de 100 páginas, Descartes pone los fundamentos de la geometría analítica. Paradójicamente, no introduce las coordenadas cartesianas como las estudiamos ahora. La historia de las matemáticas está llena de nombres mal puestos. Esas coordenadas se las debemos a Fermat, sino que él utiliza el álgebra, las ecuaciones, para resolver problemas complejos de geometría clásica. El álgebra y la geometría de la mano. Pero volvamos al cráneo. En 1646, Descartes vive tranquilo y feliz en Egmond, Holanda, disfrutando de una merecida fama en toda Europa. Tanta fama llegó a oídos de la reina Cristina de Suecia, una joven atleta de 19 años con una resistencia física envidiable, impulsiva, pero con inquietudes intelectuales. Así conoció la filosofía de Descartes y decidió convertirlo en su tutor privado. Y dicho y hecho, mandó un barco para recogerlo en Egmond y llevarlo a Estocolmo. El terrible frío de ese invierno en Suecia, acompañado del hecho de que Cristina se empeñara en recibir sus clases a las 5 de la madrugada en una biblioteca gélida, produjeron lo irremediable. Las quejas de Descartes no sirvieron ni para mitigar el frío ni para evitar esos terribles madrugones, el que no se levantaba antes del mediodía. El filósofo contrajo una pulmonía que le llevó a la muerte el 11 de febrero de 1650. Y como le pasó en vida, sus huesos iniciaron un largo periplo. El 1 de mayo de 1666, los restos de Descartes fueron reclamados por el gobierno francés y enviados a Francia. En un pequeño sarcófago, lo que quedaba del padre del racionalismo viajó hasta Copenhague, donde los restos permanecieron 3 meses antes de viajar por Alemania, Holanda y Flandes hasta llegar a París, donde fueron inhumados en la iglesia de Santa Genoveva.
En 1791, en plena Revolución Francesa, un bisnieto de Descartes solicitó a la Asamblea Nacional que los restos fueran enterrados con todos los honores en el Panteón, junto con los franceses notables. La Asamblea lo aprobó, pero los acontecimientos del momento aplazaron el traslado sine die. No la niego. En 1802 los restos fueron trasladados al Museo de los Monumentos Franceses y allí quedaron hasta que en 1819 fueron trasladados a la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Pero al abrir el féretro descubrieron que el cráneo no estaba. En 1821, el notable químico Jacob Berzelius, el descubridor del torio y del selenio, anunció que el cráneo estaba en su poder y lo envió a Francia. Había pagado por él el equivalente a 37 euros. En el hueso frontal del cráneo está escrita la historia de la macabra desaparición. El cráneo de Descartes, cogido por su ilustrísimo señor Planston el año 1666, cuando iba a enviar el cuerpo a Francia, reza en una inscripción hecha con tinta. Estuvo en manos del historiador sueco Anders Anton von Stierman, que escribió en el cráneo su nombre, y el año 1751. Olof Celsius y Johann Arkenholz son otros de los propietarios que han dejado su huella en forma de inscripción en tinta en tan notable reliquia. Sin duda, el cráneo con más letras de la historia y el más viajado. Desde 1821 reposa en una vitrina en la primera planta del Museo Nacional de Historia Natural de París, compartiendo sala con un cráneo de un hombre de Cromañón. Los turistas y los escolares franceses pueden contemplar de cerca lo que queda de la cabeza de la que surgió la geometría analítica. La cabeza del hombre que en el Ecuador del siglo XVII había conseguido el triunfo de la razón sobre la fe en la explicación de la naturaleza merece sin duda un mejor trato. Cogito ergo sum, pienso luego existo y soy finito. Así que tenemos que terminar. Esta semana tenéis citas con la ciencia, 2 tríados de átomos a hombros de gigantes en Radio 5. Sumaremos eventos de ciencia que nos mandéis cada semana. Por ejemplo, lo que nos ha mandado nuestro oyente, nuestro amigo Pablo, por el número de WhatsApp 687 22 93 73. Hola, buenas, Santi. Se te olvidó, por ejemplo, entre probetas... Este de entre probetas que es el Hall, el doctor Hall, muy simpático, igual que tú, y que sigas teniendo tan buen espíritu y que nos enseñe las cosas que nos enseñas. Muchas gracias. Sí, señor, entre probetas, el laboratorio de Hall, todo esto tenéis que escucharlo porque es la ciencia de Radio Nacional de España. Ya os dejamos con el boletín, que hay que informarse, y con el resto del lunes. Nosotros nos oímos, sabéis que estamos en RTV a la carta, estamos en iVoox, en iTunes, en Spotify, estamos por todos lados, somos muy densos los matemáticos. Seguimos la siguiente semana por inducción N+1. Yo soy Santi García Cremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias.